Hola, ¿cómo están? En este video quisiera hacer una video reacción a un video publicado hace unos días y que generó polémica en el ámbito de la psicología. Me gustaría que viéramos el video conjuntamente y que después analizáramos el video y algunos comentarios. Es un video sobre la cuestión del psicoanálisis y sobre la cuestión de la cantidad de psicólogos y psicólogas que existen en Argentina. Bueno, vamos al video. Puede que haga alguna pausa en el medio por el tema del copyright y eso, pero acá vamos. Comencemos. Hay do- en nuestro país hay 222 psicólogos cada 100.000 habitantes, uno cada 450 personas. Si aún no te llamó la atención, lo vamos a comparar con otros países. En Estados Unidos hay aproximadamente 30 cada 100.000 habitantes, unas 7 veces menos. 49 en Francia y Canadá, 12 en Brasil y tan solo 3 en México o Italia. Tenemos más psicólogos que en cualquier parte del universo. Bueno, del universo todavía no sabemos. Esa afirmación no es empíricamente comprobable. Ay, es que se está moviendo este video, quédate quieto. No es comprobable, al menos digamos de este planeta. Seamos un poco menos em, antropocéntricos. Lo cual no es necesariamente negativo. Dentro de la psicología existen distintas ramas, pero en nuestro país hay una que está muy, pero muy representada, el psicoanálisis. ¿Cómo en nuestro país? Sí, sacando algunas ciudades de Francia o Estados Unidos. Bien, acá hagamos una pequeña pausa. Para quienes no sepan, en psicología no hay como en las ciencias eh, llamadas naturales o ciencias duras un único modo de ver y de analizar la realidad llamado paradigma. Eso que Kuhn, estamos hablando de epistemología. La epistemología es la disciplina de la filosofía que analiza qué es ciencia, qué no es ciencia, qué, qué conocimiento tiene carácter científico, cómo se crea, eh, cómo se produce ciencia, ¿sí? Bien, en este terreno de la filosofía, que es la epistemología, hay a su vez múltiples autores. Está Popper, está Kuhn, están los franceses como Bachelard, Bourdieu, eh, que van a plantear cada uno distintas formas de pensar qué es la ciencia o cómo se produce el conocimiento científico. Entonces, ya tenemos un problema, que es que no hay, como la epistemología es una disciplina filosófica y no una disciplina de las ciencias naturales, hay múltiples formas de pensar qué es ciencia y qué no es ciencia. Entonces, a partir de distintos autores de la epistemología, vamos a poder llegar a diferentes conclusiones o a diferentes lecturas sobre qué es ciencia y qué no es ciencia. De todos modos, la corriente, yo no soy un especialista en epistemología, pero por lo que tengo entendido, en las corrientes más anglosajonas de pensamiento epistemológico, el psicoanálisis no es considerado ciencia. Por ejemplo, Popper no, siempre quise hacer este chiste, no había tenido la oportunidad. Popper no la sustancia dilatadora, no. El otro Popper, el científico Popper, el filósofo Popper, el filósofo de la ciencia Popper, eh, va a plantear que deben haber criterios de demarcación científica, eh, como por ejemplo el criterio de falsabilidad, o sea, un enunciado es científico
siempre que pueda ser falsable, o sea, siempre que el contenido de lo que afirma pueda, mediante alguna forma de experimentación, demostrarse que es falso. O sea, si la afirmación que yo quiero plantear como científica de ningún modo puede no comprobarse, sino falsearse, mostrar su falsedad, que sea posible, ¿no? La falsabilidad es eso, que sea posible de alguna manera demostrar que es falso. Si eso no es posible, va a decir Popper, entonces no hay, no es una afirmación científica. Lo que no significa que no sea una afirmación interesante o válida, porque la filosofía no es ciencia, y sin embargo, ¿qué cosa más interesante la filosofía? El arte, la poesía, el cine no son ciencia, y sin embargo, ¿qué cosas más interesantes que son? Bueno, pero acá estamos pensando la cuestión de la ciencia. Entonces, Popper nos va a decir, debe tener eh, postulados falsables la ciencia. El psicoanálisis no los tiene a primera vista, porque si el paciente está de acuerdo con la interpretación que se hace, bueno, que correcto lo que dijo el psicoanalista. Si no está de acuerdo, en el psicoanálisis freudiano, ese es otro problema. Hay muchos psicoanálisis, ¿no? Acá hay un problema, perdón, ya voy a seguir, pero acá hay un problema que es que se dice, ¿el psicoanálisis es o no científico? Bueno, ¿qué es psicoanálisis y qué entendemos por ciencia? Utilizamos conceptos de manera universal como psicoanálisis, como ciencia, cuando en realidad hay distintos modos de pensar la ciencia según distintos autores de la filosofía de la ciencia, y hay distintos psicoanálisis y hay distintas psicologías. Bueno, estoy haciendo un pie de página dentro de otro pie de página dentro de otro pie de página. Bueno, esto parece que va a ser largo este video. Bueno, entonces, según el criterio de Popper, este psicoanálisis freudiano no sería científico, porque no hay forma de demostrar no hay forma de que sea falsable, no hay forma de que un psicoanalista le diga algo a su paciente y que se pueda demostrar que el psicoanalista se equivocó, porque está la resistencia, la negación como mecanismo de defensa, la transferencia negativa. Hay toda una serie de conceptos que protegen cualquier interpretación psicoanalítica de ser errónea. La idea del psicoanálisis de la transformación en el opuesto, ¿no? Como, bueno, si pasa esto, si se da esta y esta condición, debería pasar esta consecuencia, pero puede pasar la opuesta. Bueno, todas esas cuestiones impiden que los postulados psicoanalíticos sean falsables, además de la poca materialidad del concepto de lo inconsciente. Bien. Hay mucha tela para cortar. Todo lo que diga acá va a quedar corto, todo va a tener un pero, todo va a poder ser corregible, todo va a poder ser comentado y me pueden decir, pero te faltó aclarar. Bueno, sí, porque si no esto debería durar 8 horas el video. Bueno, entonces, retomo la primera idea. Kuhn, otro de estos pensadores pensadores de la filosofía de la ciencia, Kuhn va a decir que en las ciencias que llamamos naturales se ha consolidado un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es un modo único de ver la realidad de un objeto científico. No sé cómo decirlo. Es un único modo, es como un único lente que tienen todos los investigadores, todos los científicos, todo el grupo de científicos que se dedica a estudiar un tema y que están de acuerdo en esas pautas. Por ejemplo, la física. No hay hoy físicos aristotélicos, no hay físicos newtonianos, hay físicos que piensan en términos de la relatividad
y en términos de la cuántica, ¿sí? Lo otro, lo previo, lo newtoniano y lo aristotélico, quedan como historia de la ciencia. Entonces, cuando uno va a estudiar ciencias naturales, no estudia los textos de Aristóteles sobre física y lo que escribió Newton, porque también nos sorprenderíamos porque vamos a encontrar muchas cosas metafísicas y místicas, seguramente, acompañados de la física, sino que se crean manuales, se estudia de manuales, y eso genera el efecto paradigma. Y un manual que muestra la historia como un proceso evolutivo, ¿no? Aunque Kuhn va a decir no hay evolución, sino revolución, hay revoluciones científicas. Todo esto me lo estoy acordando de memoria porque rendí epistemología en el 2013 y es lo que me ha quedado. Pero Kuhn nos va a decir, hay momentos de ciencia normal, que es cuando todos los científicos tienen una misma concepción de lo que es el objeto y las técnicas y los modos de estudio de una disciplina científica, avanza dentro de ese paradigma. En algún momento ese paradigma deja de funcionar, se encuentra con los límites, ¿sí?, de ese marco epistemológico, y se produce una crisis y una revolución científica y aparece hasta que se consolida un nuevo paradigma. Eso podemos verlo en ciencias naturales, por ejemplo, la física. Perdón, esto es re largo. En ciencias sociales, ese efecto paradigma no existe. No es que hay distintos paradigmas. No, eso es un error conceptualizarlo así, porque el efecto paradigma es pensar justamente que uno está viendo la realidad tal como es y que hay un único modo de verlo. Eso es el efecto paradigma en Kuhn, que se da, por ejemplo, en la física, como decíamos. En psicología y en otras disciplinas sociales, como el ser humano tiene una complejidad mayor que los objetos, no sé, como una piedra o un asteroide, como la complejidad es mayor, no se genera este efecto paradigma. Y hay múltiples teorías, múltiples perspectivas compitiendo o cooperando, pero muchas veces compitiendo, por consolidarse como paradigma. Y también acá está el factor económico, muchos kiosquitos, cada quien defendiendo su kiosquito y cada quien queriendo hacer crecer su kiosquito. Porque no hay que olvidar que detrás de la ciencia hay personas con intereses de fama, de prestigio, económicos, con intereses morales, de creer que lo que yo hago está bien y quiero que eso persista, ¿no? Una terapia más cognitivo-conductual va a decir, yo quiero que esto se expanda y que crezca la terapia cognitivo-conductual porque está basada en evidencia y eso está bien y eso ayuda a los pacientes. Y un psicoanalista va a decir, aunque tratan de pensar, porque siempre están más allá del bien y del mal, y de todos los psicoanalistas siempre están como que no tienen moral sino ética, pero van a tener un pensamiento moral o ético, digamos, que va a ser, no, nuestra disciplina analiza la singularidad, no es un discurso amo que viene a normalizar, y por eso nuestra disciplina está bien y, y la defendemos y se expande. Bueno, en Argentina esa batalla está mayormente ganada por el psicoanálisis, no así en el resto del mundo. En Argentina hay muchísimo psicoanálisis en las universidades, son mayoría, y en el resto del mundo no. No son las únicas dos corrientes. Eso es importante también decirlo porque es una cuestión muy reduccionista pensar que hay que elegir entre la disciplina menos científica, bueno, por decirlo de alguna manera, según el punto de vista cognitivo-conductual, que sería el psicoanálisis, y la disciplina más normativa, según el punto de vista del psicoanálisis, que sería la terapia cognitivo-conductual. Hay más, es como todo binomio esto, ¿no? Como los binomios de la política también, que benefician a estas dualidades, pero existen las terapias humanístico-existenciales, existen las terapias gestálticas. Que existan no significa que yo las esté recomendando. De hecho, a estas dos yo no adhiero. Ya si quieren en algún momento les cuento por qué.
pero en primera instancia la Gestalt, porque si el psicoanálisis no tiene basamento científico, la Gestalt, según mi criterio, lo tiene mucho menos. Y la humanística existencial no compatibilizo yo con ella, porque por un lado lo existencial está absolutamente despojado de las filosofías existencialistas, la psicología existencial está absolutamente despojada y no hace honor a los filósofos existencialistas que tiene como antecesores, y se concentra casi exclusivamente o mayormente o demasiado, según mi gusto, en la responsabilidad individual y en el hacerse cargo, y pone todo el foco ahí. Y lo humanístico va a ir muy de la mano con esta psicología positiva de Seligman, que nos lleva a la ideología neoliberal de la resiliencia y todo eso. Entonces yo la verdad que no adhiero mucho a la humanístico existencial, no adhiero nada, muy poco a lo humanístico existencial, y a la Gestalt no la he estudiado mucho, pero tampoco es algo que me llame poderosamente la atención. Me parece que es un poco un rejunte de muchas cuestiones sin basamento científico. Pero después están, no sé, la psicología, la psicoterapia comunitaria. No solo la psicología comunitaria es un área aparte de trabajo, sino que existe psicoterapia comunitaria, existe la psicoterapia familiar, sistémica, narrativa, que esas son las que principalmente me gustan a mí, junto a las cognitivas. Entonces, ya plantear esa dualidad es un reduccionismo y un error. Bueno, vamos a seguir viendo el video. Sigmund Freud es casi una referencia histórica. En estas tierras es palabra santa. Nos encanta saber sobre nosotros, analizar nuestras acciones, nuestros pensamientos, actos y quejas. Es parte de nuestro vocabulario hablar de inconsciente, yo, super yo, ello y otras entidades psicoanalíticas. ¿Está mal hacer terapia psicoanalítica? Por supuesto que no. ¿Te puede ayudar? Una bocha. Entonces, ¿cuál sería el conflicto? Que hasta el momento la ciencia, o parte de la ciencia que estudia esto, llamado psicología cognitiva, no ha encontrado la forma de confirmar las múltiples y brillantes hipótesis freudianas. Esto no quiere decir que sean falsas, sino que hasta la fecha no tenemos la capacidad para realizar esas mediciones y comprobar si es efectivo. Bueno, acá me parece que, visto y considerando todo lo que mencionamos de Popper, el video incurre en un error, porque dice, no hemos podido demostrar que sean verdaderas, ¿no? Pensando que la ciencia funciona mediante demostración de cosas verdaderas y no mediante eliminación de presupuestos falsos. Y eso ya es problemático, porque nunca vamos a lograr llegar a deducciones completamente verdaderas, porque una deducción de esta índole implicaría ver todos los casos de todos los tiempos históricos, del pasado, del presente y del futuro, donde se compruebe que esto es verdadero. Y eso no se puede hacer. Entonces acá yo encuentro una fallita epistemológica. De esto no hemos podido comprobar todavía la veracidad de estas cuestiones. Ahora vamos a verlo de nuevo. Esto no quiere decir que sean falsas, o parte de la ciencia que estudia esto, llamado psicología cognitiva, no ha encontrado la forma de confirmar las múltiples y brillantes hipótesis freudianas. Ahí está. Esto no quiere decir que sean Bueno, falsas. quizá puede ser porque no pueden ser confirmadas, justamente. Si no son falsables, no pueden ser confirmadas, porque no pueden ser falsadas tampoco. Sino que hasta la fecha no tenemos la capacidad para realizar esas mediciones y comprobar si es efectivo o no. Ni siquiera... Bueno, esto de hasta la fecha no tenemos la capacidad habla de un cierto de un cierto modo de mirar la ciencia como avance, como tecnociencia, como que lo importante es desarrollar la técnica, y que a partir de mejores técnicas, de mejores tecnologías, se va a poder llegar a descubrir. Es como medio un fetiche de la técnica, me parece a mí. Sabemos dónde está o si existe el inconsciente.
Si hace 10 años haces terapia, no podrías saber si los cambios o las mejoras que tuviste en tu vida son producto de esa estrategia o pueden darse por cientos de variables. Eso es completamente cierto. La terapia es un factor, entre otros, el tiempo es un factor, y en ese punto le doy completamente la razón al caballero. Como por ejemplo, tener más años, terminar una carrera o irte a vivir solo. Si buscas ayuda, investiga qué rama de la psicología está más acorde a tus necesidades. Bueno, el video es muy inocuo, o sea, es súper amable con Freud. No, yo creo que este caballero sabía que si iba fuerte le iban a caer la religión freudiana con todo. Entonces dijo, bueno, aún no se ha demostrado. En Argentina hay más psicoanálisis que en otros lados, no sabemos por qué, pero bueno, si vas a terapia, fíjate qué línea está más acorde a tus necesidades. Bueno, ahí hay un problema. Digo, lo dice muy suavemente porque se le van a ir con todo y le fueron con todo en los comentarios. Ya vamos a ver los comentarios, pero ahí hay un problema que es poner en la responsabilidad del paciente, cliente, analizante o como quieran llamarlo, justamente la responsabilidad de elegir adecuadamente el terapeuta. Eso no es una responsabilidad. El paciente no tiene que conocer todas las teorías. No tiene por qué. Eso es una responsabilidad de los profesionales. Uno va a un médico, uno va a un abogado y cuando uno va a un abogado espera que el abogado le diga, che, soy penalista, no soy de familia, básicamente, ¿no? Entonces, uno va a un médico y espera que le diga, no soy cardiólogo, soy ginecólogo. Bueno, eso me parece que es una responsabilidad del profesional, pero no nos ponemos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo dentro de la profesión sobre estas cuestiones. Y eso está haciendo que, por ejemplo, acá se postule que esa responsabilidad recaiga sobre la persona que además que ya tiene bastantes problemas y que por eso quiere ir a terapia o la está pasando mal o lo que sea, tenga que ponerse a hacer un posgrado sobre psicoterapias y cuál tiene mayor evidencia científica, y Popper, Kuhn y epistemología y terapia basada en evidencia y bueno, es un montón. Hay que tener mucho tiempo y muchos saberes muy académicos para pensar todas esas cuestiones es muy academicista el planteo. Bueno, y ahora vamos a ir a los comentarios. A ver, primer comentario. La obsesión de los TCC, terapia cognitivo-conductual o terapeutas cognitivos conductuales, por defenestrar al psicoanálisis es impactante. Hablen de su abordaje y dejen en paz al resto. Bueno, primero, la obsesión de los TCC, ¿no? Ahí ya empieza la patologización del otro. Por defenestrar, no se lo está. El video fue súper suave, no hubo ninguna defenestración. Esto es un comportamiento muy del psicoanálisis que es muy una subjetividad Israel, ¿no? Soy el colonialismo hegemonizando e invadiendo todos los espacios académicos, pero frente a la menor crítica respondo como víctima. Es víctima. Víctima. Y no hay que hablar solo del propio abordaje y dejar en paz al resto, porque es una cuestión política que incumbe a la comunidad y que es necesario debatir. No es que cada uno, es una propuesta muy liberal la que plantea esta primera persona de, bueno, que cada uno haga lo que quiere y que me dejen en paz y que no critiquen. No, hay que pensar cosas. De hecho, la ciencia, en teoría, debería avanzar así, mediante la crítica, mediante el análisis y la crítica, señalar los puntos flojos, no mediante dejar en paz al resto, que es dejar en paz al resto, que sería a los psicoanalistas, a otras personas de esta disciplina científica, digamos, que son los profesionales de la salud mental. El psicoanálisis no se considera como parte de la psicología a sí mismo, pero en la Facultad de Psicología se estudia psicoanálisis. Entonces podríamos decir que dentro de todas las corrientes psicológicas vamos a ubicar el psicoanálisis solo los efectos prácticos, aunque luego los psicoanalistas se ubiquen por fuera
de la psicología, pero es como para que nos entendamos, ¿no? Bueno. Segundo comentario. Un biólogo hablando de psicoanálisis es como un analista hablando de biología. Esto en primera instancia es ataque a la persona, ¿no? Hablando de falacias, este es el ataque ad hominem. Critica a la persona por su disciplina científica y no por los argumentos que utiliza. Entonces, en primera instancia, fíjense cómo estamos encontrando psicoanalistas que patologizan, psicoanalistas que apelan a falacias, y acá se ve el poco compromiso con el pensamiento científico si es que quisieran tenerlo, ¿no? No sé si meterme a abrir los comentarios, a ver si hay algo interesante. Bueno, acá hay un primer comentario que con una metáfora similar refuta el argumento de la persona anterior. A mí lo que me parece problemático es que un biólogo hable de ciencia sin estudiar en profundidad epistemología. Ese sí me parece un problema. Me parece que si queremos hablar de ciencia tenemos que estudiar epistemología, pero no porque sea biólogo. Eso no me parece un problema en sí mismo. Sí me parecería un problema que fuera biologicista, que al menos en este video no parece serlo. Bueno, vamos a otro comentario porque, no sé, estuve mirando ahí. Hay bardo, qué sé yo, pero no me pareció... yo lo que quiero es que pensemos. Miren este otro. El TCC solo sirve para modificar superficialmente la conducta como si fuéramos animales, estímulo-respuesta. Eso de basada en evidencia hay que agarrarlo con pinzas. No somos el perro de Pavlov. Bueno, este comentario tiene muchos problemas. Primero, hay una metáfora que es la metáfora de la profundidad. Acá se está utilizando una metáfora de la profundidad, que es una metáfora muy freudiana, ¿no? Por eso, aunque Freud habla de inconsciente y de preconsciente, muchas personas que no son especializadas en el tema del psicoanálisis hablan del subconsciente como lo que subyace, ¿no? Porque el psicoanálisis freudiano da la idea de profundidad, de algo que está en las profundidades. De hecho, la segunda tópica freudiana es como que el esquema, hay una arriba y hay una abajo. En el arriba está la conciencia y en el abajo cae como, está abierto al cuerpo, y son como las profundidades del inconsciente. Lo reprimido, primordial, inconsciente, el ello. Aparecen muchas metáforas de la profundidad en psicoanálisis. Freudiano, siempre hay múltiples psicoanálisis, hay múltiples modos de pensar la ciencia, no nos olvidemos de eso. En Lacan no. Entonces, con esta persona le podríamos decir que Lacan no estaría de acuerdo con esta cuestión de la profunda y lo superficial. Lacan va a utilizar como metáfora la banda de Moebius, y la banda de Moebius, el lado externo y el interno es un mismo lado. Entonces, esta cuestión de la profundidad, de excavar en las profundidades, la idea de la arqueología, ¿no? En el malestar en la cultura aparece una metáfora arqueológica en relación a lo inconsciente, como hacer una arqueología de Roma. Hay una parte muy, muy larga ahí detalladamente desarrollada de una metáfora que establece Freud en el malestar en la cultura de la arqueología de Roma y el inconsciente, ¿no? Como esto, los restos arqueológicos, ver cosas del pasado, cosas enterradas. Bien. Entonces, esto me parece problemático porque implica pensar que hay cosas superficiales y cosas profundas, y está esta falacia del psicoanálisis de, bueno, la terapia cognitivo-conductual te ayuda a resolver lo superficial, pero el síntoma reaparece por otro lado. Bueno, no necesariamente así. Y en caso de que eso fuera así, se lo puede pensar no como algo que en lo profundo sigue operando igual, sino como quizá dinámicas familiares que cuando un elemento cambia, todo el sistema familiar también se altera y cambia, y puede que cambie para que nada cambie y que la persona vuelva a retornar a esa conducta inicial problemática. O sea, lo que quiero ir con esto es,
puede un síntoma desaparecer y aparecer otro, y eso incluso no le daría la razón al psicoanálisis de que es porque el inconsciente se manifestó de otro modo. Puede ser efecto de la dinámica familiar, van a decir los sistémicos, ¿sí? Pero está todo este prejuicio o esta caricaturización de, bueno, lo que se hace es normalizar personas, es no contemplar la singularidad. Y la verdad que no hay forma de ser terapeuta y no contemplar la singularidad, trabajando desde cualquier línea. Así como no hay forma de ser terapeuta y no contemplar pautas generales o particulares, incluso siendo psicoanalista, porque Freud, todos los desarrollos que hace sobre la histeria, la neurosis obsesiva, hace un montón de generalizaciones. Entonces después el psicoanálisis se plantea como los reyes, el epítome, el paradigma de la singularidad, y es imposible porque la pura singularidad no tendría que haber teoría, no tendría que haber nada escrito, si es solo mirar lo singular. Porque el inconsciente es una generalización y una universalización. El preconsciente, la conciencia, el ello, el yo, el superyo son generalizaciones, son conceptos universalizados para cualquier sujeto, o sea que no está lo particular solamente. Eso no. Todo lo que habla Freud y Lacan sobre la histeria, el ser visto, el no ser visto, el dar la demanda en cada una, el fantasma de cada una de estas estructuras, eso tiene un componente que no es singular, tiene un componente que es particular, tiene un componente que se rige por leyes o reglas particulares o generales, porque si no, si todo fuera singular no se puede escribir nada. Todo es singular, punto. Y ahí tendría que terminar la teoría. Eso. Yo nunca terminé de entender esta cuestión de la singularidad y la singularidad. Y otra cosa que este comentario eh, no hierra es que eh, si es terapia cognitivo-conductual, está el factor cognitivo. Entonces no es todo estímulo-respuesta, porque eso es lo conductista. Hay un análisis, un estudio, un trabajo con lo mental, con los modos de pensar, con el procesamiento, que es lo cognitivo. Pero acá parece que hay un desconocimiento de la diferencia entre lo cognitivo y lo conductual, y que hay peleas internas dentro de peleas, debates. Hay personas hay conductistas acérrimos que dicen que no a lo cognitivista, bueno, porque trabaja con hipótesis que no son falsables o que no son visibles o lo que sea. Y hay terapias cognitivas que después en sus desarrollos se parecen un montón en varias cosas, no en todo, pero sí en algunas cosas al psicoanálisis, y que valoran y retoman un montón de cosas del psicoanálisis. Entonces todo es más complejo. Por ejemplo, una terapia que a mí me gusta, con la que yo trabajo, que me gusta un montón, que es la terapia cognitiva de esquemas de Jeffrey Young, un discípulo de Aaron Beck, discípulo o estudiante, pues discípulo queda muy religioso, un estudiante seguidor de Aaron Beck, que trabaja con cómo las vivencias infantiles repercuten en la adultez y en los esquemas a través de los cuales miramos la realidad en la adultez, que la verdad se parece un poco a algunas cosas que dijo Freud, de cómo la primera infancia afecta a la adultez, pero planteado de otro modo, con otras sistematizaciones. Entonces, y bueno, los conductistas acérrimos, antifreudianos, no les gusta que algo se empiece a parecer al psicoanálisis, entonces no les gusta la terapia cognitivo-conductual de Jung. Jung, que no es el con J, es con Y. Jung es Jung del psicoanálisis, es otro Jung. Es el Yang, es el inconsciente colectivo. Ahora que acá estoy hablando de Jung como de joven en inglés, con Y. Bueno, eso para ver que hay más complejidad en esta cuestión de la que inicialmente aparentaría haber, y que no es un partido de fútbol. A ver si voy a chusmear si en los comentarios encuentro algo interesante. A ver, el primer comentario me encantó. Primero, es falso. No sé a qué se refiere que el TCC solo modifica lo superficial. Segundo, sí somos animales. Me encantó. Segundo, sí, somos animales. Tercero, nada de pinzas. Hay terapia con evidencia científica y otras que no, como el psicoanálisis. No, pero me encantó el como, sí, somos animales.
que de hecho es algo que dice Freud. Freud tiene un texto que se llama, me encanta porque yo lo que veo es que los cognitivo-conductuales no han leído mucho psicoanálisis y los psicoanalistas no han leído terapia cognitivo-conductual ni han leído psicoanálisis a veces, porque acá Freud dice en un texto que se llama Una dificultad del psicoanálisis, que hay 3 heridas al narcisismo y que una, la segunda, es la de Darwin, que dice el ser humano es un animal más. La primera es la de Copérnico, que dice la Tierra no es el centro del universo. La segunda es la de Darwin, el humano no es el centro de la creación divina. Y la tercera, dice Freud, es la mía. El yo no es amo en su propia casa. El yo no es el centro de, del psiquismo humano, sino lo inconsciente. Así que me encantó que este le traiga a colación la cuestión de, sí, somos animales, porque sí, cariño, lo somos. Bueno, acá aparece otro comentario en esta seguidilla que dice, la TCC no se arroga otro objetivo más que cambiar la conducta. Yo llevo 3 años de TCC, luego de 20 años de psicoanálisis, y te puedo asegurar que los cambios enormes y profundos que logré en 3 años de TCC son gigantes, contra casi sin ningún cambio útil durante 20 de psicoanálisis. La TCC no es lo mismo que el análisis funcional de la conducta, ni IVA, ni ABA. ABA es, no es el grupo de música, es análisis, creo que análisis conductual aplicado, porque esto es en inglés, behavior, ¿no? Debe ser de ahí. Y creo que yo esto no, la verdad, lo que no sé, no sé. Me parece que es un tipo de terapia que más ligado a lo cognitivo-conductual que se sirve para trabajar con personas autistas, con personas que están en el espectro autista, pero no voy a comentar nada de eso porque no sé, y de lo que no sé, prefiero no hablar. Lo que sí comentaría es que este argumento de esta persona, si bien podemos estar o no de acuerdo, tampoco es un argumento científicamente válido porque está hablando de una experiencia singular. Alguien podría decir, yo fui 20 años a terapia cognitivo-conductal y no me sirvió, y fui 3 años a psicoanálisis, me ayudó un montón, y es una experiencia. O sea, alguien puede decir, fui 20 años al médico y no me ayudó, y después fui una vez a un tarotista y se me curó lo que tenía, y tiene la misma estructura argumental, no aplica. Una anécdota no es un argumento científico. La anécdota personal no es un argumento científico. Yo una vez me corté el pelo y cuando salí llovió. Entonces de eso no puedo deducir que cada vez que me corté el pelo voy a salir y va a llover. Tiene la misma estructura lógica este argumento que plantea esta persona y este otro que estoy esbozando yo. Bueno, continuemos. Este otro pone, ¿por qué en el mundo casi no se usa el psicoanálisis? Veamos qué comenta la gente. Porque no tiene evidencia científica. Porque no sirve para abordar muchos problemas actuales y no actuales, diría yo. Por ejemplo, esto es importante. Si una persona tiene depresión, el psicoanálisis está contraindicado. Contraindicado es que no hay que ir por ahí, que hace mal en lugar de bien. Repito, si una persona tiene depresión, no debe realizar psicoanálisis porque los estudios indican que va a estar peor en lugar de mejor. Bueno, veamos qué otros comentarios hay. Medican a 4 años por no prestar atención en la escuela. Bueno, primero que los psicólogos no medicamos. Creo que está confundido y te referías a la psiquiatría. Bueno, acá le dice, claro. Sí, no. Acá empiezan los argumentos, creo que se llama como de hombre de paja, que es ridiculizar al otro, plantear que que los cognitivos conductuales quieren solo normalizar y medicar gente, y los psicoanalistas solo analizar la singularidad y ser anticapitalistas. Y me parece que no. Que son. Yo no estoy con esto defendiendo lo cognitivo conductual, pero me parece que ese argumento
cuando qué más capitalista que la clínica liberal, burguesa, individual del consultorio particular del psicoanálisis puede haber. Si hay una psicología que no es capitalista, es la psicología comunitaria. A ver, las cosas como son, no el psicoanálisis. El psicoanálisis es caro, lleva mucho tiempo, tiene un modo de leer los problemas de forma edípica, es decir, pensando en la familia y no en las estructuras sociales y en el capitalismo como generador de problemas. Entonces, toda la cuestión edipizante de los problemas, el modo de leer como la crianza y los padres y la niñez, y Edipo, y la cuestión de Edipo, la causa de los problemas, no es un modo anticapitalista, en absoluto. Se deja absolutamente de lado un montón de relaciones de poder, de cuestiones sociales, así que no, yo diría que de verdad, si quieren ser psicólogos, psicólogas anticapitalistas, hay que trabajar de comunitaria. ¿Qué pasa? Primero, se gana muy poca plata en la comunitaria. Es un ámbito con poco laburo. Eh, no es tan sencillo. Entonces, bueno, claro. Pero bueno, hacer una tortilla implica romper huevos. Bueno, voy a dejar este video acá y voy a ver si hago un segundo porque se hizo muy largo este video.